Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. A Saulo aprobaba su muerte. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos se disiparon por las regiones de Judea y Samaria, a excepción de los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba por las casas, se llevaba por la fuerza a los hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Felipe en Samaria. Los que se iban dispersando fueron por todas partes anunciando la buena nueva de la palabra. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y se puso a predicarles a Cristo. La gente escuchaba con atención y con uno mismo espíritu lo que decía Felipe, porque ellos oían y veían los signos que realizaba. Y es que muchos posesos salían los espíritus inmundos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos quedaron curados. Hubo una gran alegría en aquella ciudad. Simón el mago, sin embargo, ya de tiempo atrás había en la ciudad un hombre llamado Simón, que practicaba la magia y tenía atónito al pueblo de Samaria. Decía que sí mismo era alguien importante. Todos, desde el menor hasta el mayor, le presentaban atención y comentaban: "Este es la potencia de Dios, llamada la Grande". Le prestaban atención porque les ha tenido atónitos a todos por mucho tiempo con sus artes de magia. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios en el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse hombres y mujeres. Incluso el mismo Simón creyó, hasta el punto que una vez fue bautizado, no se apartaba de Felipe, pues estaba atónito al ver los signos de grandes milagros que realizaban. Al enterarse los apóstoles que estaba en Jerusalén de Samaria había aceptado la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para recibir el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente había sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de manos de los apóstoles se le transmitía el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les dijo: "Dadme también a mí ese poder que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos". Pedro le contestó: "Que tu dinero te sirva de perdición por haber pensado que el don de Dios se compra con dinero. En este asunto no tienes tu parte ni herencia, pues no piensas rectamente en lo tocante a Dios. Arrepiéntete pues de esa maldad y ruega al Señor a ver si te perdona esos pensamientos, porque veo que estás amargado como la hiel y encadenado por la maldad". Simón respondió: "Rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga ninguna de esas cosas que habéis dicho". Ellos dieron testimonio y predicaron la palabra del Señor y evangelizaron a muchos poblados samaritanos. Después regresaron a Jerusalén. Felipe bautiza a un eunuco. Un ángel del Señor habló hacia Felipe: "Ponte en marcha hacia el sur, en camino que baja Jerusalén a Gaza". Atravesando la estepa, Felipe se avió y partió. Por el camino vio un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros, y había venido a adorar en Jerusalén. En aquel momento regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: "Acércate y ponte junto a ese carro". Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías. Le preguntó: "¿Entiendes lo que vas leyendo?". Él respondió: "¿Cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? ¿Cómo lo puedo entender si nadie me guía en la lectura?". El etíope rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. El pasaje de la Escritura iba leyendo era este: "Fue llevado como una oveja al matadero, y como un cordero mudo delante del que trasquila, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia.
¿quién podía contar con su descendencia? Porque su vida fue arrebatada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? Esto el profeta. ¿Dice a sí mismo o de otro? Felipe entonces tomó la palabra y partiendo de este texto de la Escritura se puso a anunciarle la buena nueva de Jerusalén. Siguiendo el camino llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo: aquí hay agua, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Dicho esto, mandó a detener un carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Felipe lo bautizó, y al subir del agua, el Espíritu del Señor lo arrebató, de modo que ya no volvió a verle al eunuco, que consiguió gozoso su camino. Felipe, que se encontró pronto en Azoto, recorrió evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Capítulo 9. Vocación de Saulo. Entretanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de obtener permiso para llevar los presos a Jerusalén a los hombres o mujeres que encontrarse seguidores del camino. Pero yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, le envolvió de pronto una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra a la ciudad y te dirán qué debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos y de espanto, pues oían su voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía sus ojos bien abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le introdujeron en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le llamó en una visión. Ananías le respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: prepárate y vete a la calle recta. Una vez allí pregunta en casa de Judas por uno de Tarso, llamado Saulo. Entonces, en este momento está en oración. Y ha visto a un hombre llamado Ananías. Entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. Respondió Ananías: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que le invocan tu nombre. El Señor le respondió: vete pues, he elegido a este como instrumento para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los israelitas. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró a la casa, le impuso las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista. Allí tienes y te llenes del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento, recobró las fuerzas. Predicación de Saulo en Damasco. Saulo estuvo algunos días con sus discípulos de Damasco, pero pronto se les puso a predicar a Jesús en las sinagogas. Este es el Hijo de Dios. Todos los que oían quedaban atónitos y comentaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía encarnicidamente a los que invocan ese nombre? Y el que había venido aquí con el objeto de llevárselos encadenados a los sumos sacerdotes. Pero Saulo se fortalecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que este es el Cristo. Al cabo de bastante tiempo, los judíos tomaron la decisión de matarlo, pero Saulo tuvo conocimiento de su conjura. Habían montado vigilancia día y noche hasta que en las puertas de la ciudad, para ver si podían matarlo. Pero los discípulos se lo llevaron durante la noche y lo descolgaron por la muralla
dentro de una espuerta. Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén intentó ponerse en contacto con los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que fuese discípulo. Entonces Bernabé lo tomó consigo y lo presentó a los apóstoles, y les contó lo que había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y cómo había predicado con valentía en Damasco, en el nombre de Jesús. Saulo empezó a andar con ellos por Jerusalén, predicando con valentía en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los helenistas, aunque estos intentaban matarlo. Los hermanos, al saberlo, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Periodo de tranquilidad. Por aquel entonces las iglesias gozaban de paz en toda Judea, Galilea, Samaria, pues progresaban en el temor en el Señor, estaban llenas de las consolaciones del Espíritu Santo. Pedro cura en Lida a un paralítico. Pedro, que andaba recorriendo todos los lugares, bajó también a visitar a los santos que habitaban en Lida. Encontró allí a un hombre llamado Eneas, un paralítico que llevaba 8 años tendido en una camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te cura, levántate y arregla tu lecho. Al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y Sarón, al verle curado, se convirtieron al Señor. Pedro resucita en Jope a una mujer. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que quería decir Dorcas. Era muy generosa, haciendo buenas obras y dando limosnas. Por aquellos días se enfermó y murió. La lavaron y la pusieron en la estancia superior. Lida está cerca de Jope, y los discípulos, al enterarse que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres con este ruego: no tardes en venir donde nosotros. Pedro partió inmediatamente con ellos. Así que llegó, le hicieron subir a la estancia superior, y se le presentaron todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los mantos de Dorcas. Hacia mientras estuvo con ellas, Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas, oró y después volvió hacia el cadáver y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro le dio la mano y la levantó. Luego llamó a los santos y a las viudas y se las presentó viva. Cuando el suceso se divulgó por Jope, muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció en Jope bastante tiempo en casa de un curtidor llamado Simón. Pedro va a casa de un centurión romano. Capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte itálica, piadoso y temeroso de Dios, con toda su familia. Daba muchas limosnas a la gente y continuamente oraba a Dios. Un día, hacia la hora 9, contempló claramente una visión, como el ángel de Dios entraba a su casa y le llamaba Cornelio. Él lo miró fijamente y, lleno de espanto, dijo: ¿Qué pasa, Señor? Le respondió: tus oraciones, tus limosnas han subido con memorial ante la presencia de Dios. Ahora envía a Jope y haz venir a un tal Simón, a quien llaman Pedro. Se hospeda en casa de un tal Simón, curtidor, que tiene la casa junto al mar. Apenas se fue, el ángel que le hablaba llamó a 2 criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes. Le contestó todo y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino, se acercaban a la ciudad, subió Pedro a la terraza de la hora 6 para hacer oración. Estando allí sintió hambre y quiso comer. Mientras se le preparaban, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y como bajaba hacia la tierra una cosa parecida a un gran lienzo atado por las 4 puntas. Dentro de él había
toda suerte de cuadrúpedos, reptiles y aves. De pronto oyó una voz: Pedro, levántate, sacrifica y come. Pedro replicó: de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano e impuro. La voz le habló por segunda vez: no llames profano a lo que Dios ha purificado. Esto se repitió 3 veces hasta de que pronto la cosa aquella fue elevada hacia el cielo. Mientras Pedro permanecía perplejo, pensando qué podría significar la visión que había tenido, se presentaron de pronto ante la puerta los hombres enviados por Cornelio, después de informarse dónde estaba la casa de Simón. Llamaron y preguntaron, y se hospedaba allí Simón llamado Pedro. Estaba Pedro pensando en la visión, y cuando le dijo el Espíritu: ahí tienes unos hombres que te buscan. Baja, pues, al momento y vete con ellos sin vacilar, pues yo les he enviado. Pedro bajó de donde ellos y les dijo: yo soy el que buscáis. ¿Qué os atrae por aquí? Ellos respondieron: el centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, reconocido como tal por el testimonio de toda la nación judía, ha recibido de un ángel santo el aviso de hacerte venir a su casa y de escuchar lo que tú digas. Entonces les invitó a entrar y les dio hospedaje. Al día siguiente se levantó y se fue con ellos. Le acompañaron algunos hermanos de Jope. Tras un día de camino llegó a Cesarea, donde los esperaba Cornelio. Había reunido a sus parientes y a los amigos íntimos. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Pedro lo levantó y le dijo: levántate, que también yo soy hombre. Mientras conservaba, él entró y encontró a muchos reunidos. Pedro les dijo: ya sabéis que un judío tiene prohibido juntarse con un extranjero o entrar en su casa, pero Dios me ha hecho ver que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre. Por eso, al ser llamado, he venido sin protestar. Ahora me gustaría preguntaros: ¿por qué motivo me habéis llamado? Cornelio respondió: hace 4 días a esta misma hora estaba yo haciendo la oración de nona en mi casa, cuando de pronto se presentó ante mí un varón con vestido resplandeciente, que me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y se ha recordado tus limosnas ante Dios. Envía pues alguien a Jope y haz venir a Simón llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Al instante mandé a algunos a tu casa. Has hecho bien en venir. Ahora estamos todos aquí reunidos en presencia de Dios, dispuestos a escuchar todo lo que el Señor te haya ordenado. Discurso de Pedro en casa de Cornelio. Pedro tomó entonces la palabra: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que les es grata cualquier persona que le tome y practique la justicia, sea la nación que sea. Él ha enviado su palabra a los israelitas, anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que sucedió en Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo, como Dios ungió en el Espíritu Santo y con poder de Jesús de Nazaret. Y como él pasó haciendo el bien, curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo cuanto hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, y cómo le dieron muerte colgándolo de un madero, de cómo Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él, después que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó que predicáramos al pueblo y que diésemos testimonio de que Él está constituido por Dios, juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de quien crea en Él alcanzará por su nombre el perdón de los pecados.
Bautismo de los primeros gentiles. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oía hablar en lenguas y hablar a Dios. Entonces Pedro le dijo: ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Así que mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después pidieron que se quedasen algunos días.